A ver, Ceci, nos acompaña Ceci hoy. A ver, Ceci, ¿puedo? Iba a saludar. Dale, dale, dale. Listo, ya está. Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo andan? Qué bueno que estemos acá jueves. Previa a un fin de largo. Así que no sé si eso es inspirador. Sí, inspirador. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vieron que en realidad no es un caso clínico, pero bueno, como un disparador pusimos la de el que quería, ¿no? Obviamente tenía a mano alguna experiencia tanto personal como laboral con algún paciente de un poco que haya sucedido algo de lo que hablamos en el Zoom. Así que yo les traje como para arranco y a ver si puedo compartir. Nada, algo muy simple, de una paciente mía, eh, que justo estuve charlando con ella debido a que me impresionó un poco el cambio de conducta que tuvo, a ver cuáles fueron por qué en este momento le está funcionando con bastante, ya ahora les cuento un poquito más, pero le está funcionando este cambio que está efectuando en este momento, ¿no? Es una mujer de 53 años, casada, 4 hijos, una obesidad de grado 1, eh, con decenas de intentos previos para bajar de peso, pero de hace 6, 8 meses, más de 6 meses, por lo menos 8 meses seguro, que empezó un plan que le está funcionando y la verdad que sostiene tanto la conducta, eh, que no es para nada restrictiva, pero bueno, entonces un poco repasé qué cosas le funcionaron y bueno, las comparto. Una es el entró en un grupo de WhatsApp, siempre bueno, tiene esa potencia que da el grupo, ¿no? Eh, Igualmente ya no lo sigue, la verdad de alta, pero bueno, eso le funcionó, me lo remarcó como que fue algo positivo. Después el aprender, si bien había hecho, o sea, decenas de cosas, como algunos tips que le funcionaron, nuevos, eso lo novedoso, el aprender algo nuevo siempre es algo positivo. Después la variedad, como todo cambio de conducta, si es muy famoso que te dan un plan este, en una hoja y ahí se termina, uno pierde un poco se cansa, ¿no? Por ahí uno arranca bien motivado, le funciona una semana, dos, tres, pero después, si no hay una cierta variedad en el plan, tiende a no funcionar. Lo mismo pasa con la actividad física, en general tiene que haber una cierta variación para que no sea siempre lo mismo, ¿no? Después, el tema de la suma de hábitos, se sumó una actividad física que si bien caminaba, se sumó una actividad como medicina de ejercicio funcional, a través de YouTube, una plataforma que le da también eso que habla James Clear, el autor de ese libro Hábitos Atómicos, que está muy de moda, esa cosa de la facilidad, ¿no? Algo que lo podés hacer, que con la pandemia claramente se instaló, que es el poder hacer muchísimas actividades, tutoriales, lo que sea, y de buena calidad de tu casa, con la comida. Y después y lo que es muy importante, ver los progresos, ¿no? Cambios físicos, o sea, el ver que el cambio es bueno, es positivo, uno lo puede apreciar, obviamente, es un disparador y para que mantener el cambio de conducta. Después, bueno, el automonitoreo, en este caso
mantener la rutina del peso, que puede estar o no, pero bueno, el tema de tener un automonitoreo también es importante, y lo fundamental es, que también me lo remarcó, es saber qué hacer por si tiene un día de desliz, llamémoslo así, enseguida volver o sea, tener como ese permitido, que no es un permitido así, un día de felicidad, sino, bueno, por ahí tiene una comida, una salida, lo que sea, y si sale un poco, vuelve, tiene mecanismos autorreguladores que puede volver a... No es que lo que suele pasar es que, como cuando tiene un delito, un poco tira por la borda todo lo anterior y vuelve esa rueda de cambio también que está en las etapas de cambio, que uno de las recaídas, un poco por ahí vuelve a una etapa muy previa y como, bueno, en este caso es algo que enseguida retoma el plan anterior. Bueno, lo traía porque, bueno, me sorprendió, es una paciente que conozco hace muchos años y eh, funcionó, que también en ese trabajo, que esa revisión sistemática, donde se habla de qué cosas, qué variables, si están presentes, uno puede predecir que el cambio se va a sostener, se cumplen, porque eh, hay satisfacción con el cambio, cree en el nuevo, en el método, ya tiene una rutina, evidentemente tiene una rutina que ya está consolidada, pasó ya mucho tiempo, obviamente puede volver atrás, digamos, sigue en etapa para toda la vida, pero parecería que no, que esto lo tiene bastante incorporado. Eh, Tiene estrategias importantes ante las contingencias. O sea, son pequeños detalles que hacen que uno puede implementar para decir, bueno, esto tiene que estar si uno quiere implementar cualquier cambio, porque inicialmente la motivación es alta y después naturalmente empieza a bajar, y ahí es donde tienen que aplicarse estas. Por supuesto que puede haber un momento de su vida que esté particularmente bien, en líneas generales, como para no hay estrés, por ahí que está en un buen momento de su vida, cosas que sí, pero bueno, cuestión que también obviamente, si no está la parte emocional, es muy difícil que uno implemente un cambio en una etapa de un momento de gran estrés, digamos. Es muy difícil, pero bueno, pero en este caso se dio, pero se cumplen varias etapas por ahí con otro en este mismo momento, pero haciendo otra cosa no le hubiese funcionado. Esto le funciona. Así que bueno, lo traía un poco para arrancar un poco la discusión, a ver si cuál es la experiencia del grupo con tanto personal o con pacientes, de haber visto que algo ha funcionado, ¿no? O cuando no ha funcionado también. Así que abro la discusión. Quieren, levanten la mano y arrancamos. Nadie da el puntapié inicial. Ahí está. Ajá. Si no, iba a ir por lista. Sí. Por orden alfabético. Almirón estaba como... Ahí está, mira, justo. Sí. Valeria. En una experiencia... ¿Me escucha bien? Sí, No sé quién está hablando. Valeria Almirón. No, yo soy. Ah, perdón. Bueno, con respecto a los casos clínicos, me tocó tener una paciente hace un par de años. La traje a colación porque la crucé justo este verano. Era una paciente de 35 años con sobrepeso bastante importante, con una familia, con una cultura de hábitos poco saludables. Y lo que le pasó a ella fue que tuvo una ruptura de ligamento cruzado anterior. Entonces, uno de mis principales objetivos
postquirúrgicos inmediatos fue disminuir un poco el sobrepeso que tenía para no recargar la pierna recién operada y poder empezar un plan de ejercicios. Ese fue nuestro primer objetivo. Y de ahí empezamos a idear o empezamos a implementar pequeños tips con esa paciente de por ejemplo, de hacer 5 minutos de cinta, que ese tiempo fue aumentando a medida que fuimos avanzando en la rehabilitación. Después hicimos elección de alimentos más saludables o reemplazar algunos alimentos por otros más acordes, más nutritivos. Aumentar la ingesta de agua, porque era muchas gaseosas en su alimentación diaria. Y una vez que hicimos el plan de ejercicio, que empezamos a fortalecer, la chica empezó con una nutricionista para que adecue más la dieta a lo que ella necesitaba en ese momento. Me sorprendió lo rápido con lo que ella se adhirió al plan, cómo bajó impresionantemente de peso y cómo lo mantuvo, porque después de años, que me la crucé ahora hace poco, sigue con los mismos hábitos saludables que fue adquiriendo con el tiempo y mejorando a lo largo de estos años. Inclusive me contaba, porque yo le decía que bueno, que te mantenés la rutina, que había empezado con el tema de la bicicleta, que ya lo usaba inclusive como medio de transporte, que si bien ella venía a visitar la ciudad, trataba de que la junta con amigos sea como más tips de decir, bueno, está bien, te como una hamburguesa, te como una porción de pizza, pero marcaba, sabía respetar sus límites, y así, como que pequeños tips que ella fue incorporando que le sirvieron hasta el día de hoy, en su vida diaria, digamos. Bien. O sea que como que también es esa parte de, como que ese cambio ya es parte de su identidad, ¿no? Claro. No está buscando, ya lo tiene todo, digamos, su ADN, esa cosa, ¿no? Digamos. Claro, y ya ni lo piensa y... Claro, haber hecho pequeños cambios durante un tiempo determinado, lo fue incorporando como hoy hábitos o estilo de vida, mejor dicho, de ella actualmente, con el que se siente cómoda también. Si bien, como ella me dice, por ahí su familia no va a cambiar, ella trata de no salirse de lo que ella considera que es salud para ella. Bien, excelente. Sí, a veces es como, es el efecto dominó, ¿no? Es una pequeña, yo en lo personal creo mucho en esto, pero también se tienen que dar todas esas cosas. Probablemente el paciente haya notado que eso le hacía bien, ¿no? De alguna manera, y que no había cierta dificultad, sino que era relativamente fácil de implementar. Obviamente esto. Claro, y más allá de la ruptura del ligamento, también sintió el alivio de la otra rodilla, porque eran dolores que ella refería, que sentía en constante o cada tanto, o en algunas actividades fuera de su rutina, que obviamente después de la rehabilitación se dio cuenta que también al disminuir el peso le beneficiaba no solo en esa rodilla operada, sino en ella en general. Sí, bien. Bueno, gracias. ¿Qué más? A ver, Paola. Hola, Carlos. No, es lo mismo, yo estaba en silenciada, perdón. Ok. Cuento después si querés. ¿Dónde está Como Paola? quieras. Acá, Dale vos, después Viviana. yo. No, yo tengo la contraposición total a lo que contó ella. Yo tenía una paciente, yo hacía cesación tabáquica en el Hospital Cetrango, lo que es un hospital de provincia, ¿no? De tórax. Sí. Y era una paciente entre los 65 y 70 años, una alta carga tabáquica, bueno,
Entonces, hacíamos en ese momento, teníamos un equipo multidisciplinario, médico, nutricionista, psicología, algunos los que querían hacían terapia grupal, y bueno, tuvimos varias entrevistas. Cuando la paciente estuvo en la etapa ya de contemplación, preparación, con todos los cambios que tenía que hacer en la casa, todo muy... Ellos venían una vez por semana, los pacientes, hablábamos un montón, bueno, llegó el día de que tuvo que dejar de fumar la paciente, nosotros le dejábamos el teléfono porque era un día, generalmente era domingo, porque nosotros los volvíamos a ver el martes, entonces como para que no pasara mucho tiempo, y estaba bien preparada la paciente, estaba muy enfocada, tenía muchas ganas, pero el día que dejó de fumar la pasó muy mal, hasta tuvo, bueno, como una crisis de ansiedad, que ella me llamó llorando, me dijo, estoy teniendo una ACV, bueno, la contuve, me llamó como 4 veces ese día, terminó la ambulancia de PAMI en la puerta de la casa de la señora. Por supuesto la señora volvió a fumar, porque es como que ella sentía que lo que le pasaba era por haber dejado, que ni siquiera había cumplido las 24 horas del día D, ¿no? O sea, fueron 12 horas que no pudo. Entonces yo no sé si, yo siempre pensé si por ahí estaba en una etapa equivocada, si nosotros la malinterpretamos en etapa, o si ella tenía ganas y no, o no tenía tantas ganas como creía. Fue, la verdad que pobre mujer terminó, no vino más, la perdimos en el grupo. Sí, yo he hecho también cesación tabáquica y bueno, lo sigo haciendo, pero en un momento lo hice más firme. Y bueno, también está parte de que hay un promedio de por lo menos 6 intentos hasta que uno deja de fumar. Después, no sé si hubo una evaluación, seguramente que sí, pero hay dentro de los fumadores hay un poquito más de prevalencia de patología de ansiedad, de depresión, hay un poco más que la media general, por ahí, que hace que sea más difícil la cesación. Hay que ver qué fue lo que pasó, y por ahí fue un intento fallido y no sé, bueno, después no volvió, evidentemente, tuvo tan mala experiencia que no volvió, o tenía una dependencia tan alta, tomado por ahí algún problema de ansiedad o lo que sea, no sé, que fue un disparador para que genere que agrave un problema anterior, probablemente. Eso en tabaco sucede un montón. Sí, un montón. Ahí el equipo estaba muy bien armado, pero los pacientes también tienen cargas tabáquicas altísimas. Sí, sí. Y es difícil, la verdad que es difícil, porque algunos realmente, bueno, tiene una identidad el cigarrillo, es como que le sacas un brazo al paciente, entonces recae mucho. Está bien, sí, en eso, en el tabaco, bueno, y en todo, por eso en todo Sí, es sumamente difícil. Sí. Y en tabaco, y aparte, quizás vos has visto pacientes los tabaquistas más severos, probablemente, que iban a ver al cetrángulo, ¿no? Así que también ellos, la dificultad es mayor. Pero bueno, sí, puede precipitar una grabación de algún tema de base que a veces no se puede con todo. Gracias. Hola, Viviana. Sí. Sí, bueno, ¿me escuchan ahí? Sí. También es un paciente es un caso que siempre cito como ejemplo para otros pacientes. Pasó hace unos años un paciente también fumador, que bueno, el clásico que viene a hacerse el chequeo, quiere hacerse la placa de tórax. Siempre le digo, bueno, que la placa esté bien, no quiere decir que esté bien fumar, y uno siempre trata de intervenir ahí. Y bueno, en una de esas placas me dice, ¿me podés contar si vos ves algo en la placa que sea producto del cigarrillo? Entonces, bueno, nada, agarré la placa, le mostré, digo, mira, podría ser, tenés pulmones grandes, horizontalización costal, bueno, le di algunas características, esto podría ser por el cigarrillo. Se quedó pensando, me dice, bueno, no hizo demasiados comentarios, y me enteré cómo siguió la historia en la consulta siguiente. Me dice, bueno, después de que vos me contaste el daño que estaba haciendo el cigarrillo, que lo pude ver en la placa,
Dice, me fui al bar de la esquina, me pedí un café, me prendí un cigarrillo, y me fumé ese cigarrillo y dejé la casita en la mesa y no toqué nunca más un cigarrillo. A mí la verdad que una felicidad enorme porque uno siempre trata de que tomen el consejo y un poco viendo las clases, bueno, me di cuenta que no, lo que yo le comenté en ese momento fue lo que él necesitaba escuchar o lo que terminó de convencerlo y que estaba como en esta etapa latente, la meseta, el potencial latente, dijo, bueno, se ve que la palabra o ver los cambios en la placa lo decidió y un poco siempre lo tomo como ejemplo para los otros pacientes que el hecho de dejar de fumar es una decisión que obviamente tiene que ser tomada por ellos y que a veces también respetar el momento en el que ellos deciden empezar con esa batalla, y que a veces algunos lo hacen así de un momento para el otro y otros necesitan hacerlo con pequeños cambios o con ayuda. Entonces, siempre lo pongo como ejemplo porque realmente me impactó, me puso muy contenta y después sostuvo el hecho de haber abandonado el cigarrillo, así que bueno, entendí con la clase que estaba ahí ese potencial latente, que lo gatillamos para que deje el hábito. Sí, perfecto. Sí, probablemente en ese paciente estaba tu lenguaje de cambio, porque él te preguntaba, buscaba la asociación entre, o sea, no era un paciente ni precontemplativo, ni siquiera No, así estaba medio preparado para escuchar algo que lo conectara, o sea, ahí por ahí funcionó la activación emocional en él, decir, bueno, tengo, que si bien en el tabaquismo en general dicen que no hay que asustar, dice, no funciona, pero bueno, puede pasar que sí, por eso buscan las fotos tremendas, no, seguro. pero él Igual la lo idea, asoció a algo personal, ¿no? Él lo vio algo, claro, sí. así que bueno, sí, pero se ve que estaba muy, muy listo a que si después le decías algo real, bueno, por ahí tiene Sí, a enfisema ver, o algo que no le estaba, claro. La idea no era asustarlo, porque la realidad no es que era esa placa asustarlo, podría en ser realidad, asmático, y podría no ser por el tabaquismo los cambios que tenía. Pero bueno, eran cambios y él le sirvió como para reforzar su decisión de dejar el cigarrillo. Así que valió la pena en este caso. sí, yo me acuerdo que los disparadores son infinitos, pero me acuerdo que también un paciente que venía con ganas de, no podía, yo, persona de 70 años, qué sé yo, con- que no es que quería dejar de fumar de alguna manera, pero lo que lo motivó a dejar de fumar que fue a hacerse un ecocardiograma, la, la persona que le hacía el estudio le dice, uy, qué olor a cigarrillo que tiene. Entonces, esa vergüenza, eso para él fue decisivo. Fue como él se sintió, Claro. bueno, pues fue la gota que rebasó el vaso o lo que necesitaba, y bueno, en ese paciente funcionó ese, ese dato, pero obviamente no fue, o sea, hay todo un proceso previo que no Totalmente, vemos, sí. de querer, hasta que un momento dice, bueno, ya está, con esto es suficiente. Pero bueno, sí, el cambio de cada uno tiene su propia Sí, historia, ¿no? De por qué deja. totalmente, El tema es totalmente. tenerlo sobre la mesa bueno, y acompañar. Exacto. Yo quería hacer un comentario a Sí. colación de lo mismo, que a mí me pasó con una paciente que también fumaba y estaba en un proceso de cáncer de mama y cuando tenía que hacer rayos, el de rayos le habló crudamente y le dijo que si ella iba a seguir fumando, que no asista a rayos porque no, como que no iba a servir, porque sus células necesitaban estar oxigenadas y que el cigarrillo impedía esa oxigenación
como que a ella le quedó muy grabado y me dijo, ese día yo llegué a casa y dije no fumo más. Y de ahí no fumó más y lleva casi 2 años sin un cigarrillo. Yo creo que las sustancias, digamos, tóxicas, tienen, sobre todo el sistema cigarrillo, tiene por ahí una patrón algo diferente a, por ejemplo, adquirir un hábito, ¿no? O sea, dejar un hábito por ahí eh, tiene por ahí una lógica diferente a, no sé, comer más sano, o a hacer ejercicio, o a meditar, o a entrar en un programa de manejo. Digamos, ahí es como que por ahí como es algo más menos puntual, dejo o no dejo de fumar, parecería ese es el resultado. A veces se sostiene, por ahí uno escucha más estas historias y más emocionales con fumador, que por ahí también entran en una etapa de que hay algún deterioro físico y algo como a todo nada, es una situación media límite. Y con el tema de adquirir un hábito, uno por ahí está lo más bien, digamos, no es que se siente más sutil por ahí, ¿no? Entonces, parece que hay una cierta lógica que tiene sus diferencias menores en el fondo, pero las tiene, ¿no? No es lo mismo dejar una conducta media puntual que por ahí adquirir otra que hay que sostener, aparte con otra base cultural, otra más compleja, como por ahí adquirir un estilo de vida saludable que siempre requiere por ahí mucha decisión personal, ¿no? Que puede ser también de un minuto para el otro, pero requiere una decisión que impresiona como un poquito más, que se tiene que sostener un poco más. ¿Qué más? No sé. Angelina. Bueno, yo tuve una paciente de unos 52 años, me consultó por anorexia, por ansiedad, vivía como irritable, mal, no podía dormir y sufría de dolores de cabeza. Bueno, yo en general en mis consultas intento como abordarlos desde la parte de la medicina ayurveda, que por ahí dan algún par de herramientas más a nivel emocional o a nivel más mente-cuerpo y emoción y espiritualidad que por ahí la consulta tradicional. Bueno, desde el punto de vista ayurvédico, le hice un plan alimentario, sacándole alimentos que por ahí, según la cosmovisión ayurvédica, ¿no?, generan como esto de por ahí de estar más irritable, más como irascible, ¿viste? Entonces, bueno, le cambié el tipo de alimentación, entonces sacamos los picantes, los ultraprocesados, bueno, un montón de cosas, y la forma de comerlos. Entonces, bueno, por ahí, cuando estaba muy ansiosa, entonces alimentos calentitos, húmedos, y qué sé yo, bueno. La paciente se enganchó con eso porque yo evité en un principio darle un psicofármaco como para ver si con eso arrancaba. Bueno, empezó, la fui siguiendo, la cité a los 15 días. A los 15 días se había enganchado con el plan nutricional y lo que intenté fue, me dijo, no, había probado meditación, había probado un montón de cosas como de yoga, qué sé yo, y no se enganchaba con nada, era como que nada, no había algo que la hiciera que esté en eje. Entonces, le sugerí probar con un tipo de respiración que se llaman pranayamas en Ayurveda, que son como respiraciones alternas. Uno las puede hacer en cualquier momento. Dije, bueno, probá, empezá a la mañana, 5 minutos, a la noche, no sé, 20 respiraciones a la mañana, 20 respiraciones a la noche, durante el día, viste, si estás ansiosa, probá. Bueno, y así de a poco empezó a ponerle al mes, ya había empezado a bajar un poco la ansiedad, ya cuando estaba más estable, ya podía dormir, le empecé a hacer que escriba, viste, comprate un cuadernito, tipo journaling, como para que baje y se saque todas las preocupaciones que tenía encima. Bueno, y así de a poco
pasaron 2 meses y se enganchó en un curso de yoga. Dice, no, me siento bien, voy a intentar de vuelta. Y sí, y ahora ya hace 3 años que la sigo, sigue con el yoga, sigue con los pranayamas, la alimentación la mantiene, entonces más o menos ya se conoce cuando hay alguna cosa que la va a desestabilizar, listo, vuelve por ahí a los hábitos de esos alimentarios que vimos en la primera consulta. Y la verdad que fue un cambio, fue muy gratificante porque fue de las primeras pacientes que atendí con esa mirada, por eso me acuerdo el caso, y fue buenísimo, porque ahí dije, o sea, sirve todo esto. La verdad fue muy lindo. Sí, qué interesante. Bueno, a mí me gusta mucho la medicina ayurveda. No sé quién dijo algo. Bueno, que te decía que a mí me encanta la medicina ayurvédica, estudié bastante el tema. Y bueno, sí, todo enfoque holístico, eh, de- y que sea positivo, yo creo también siempre va sumando. Y de alguna manera ofrecerle una habilidad nueva a la respiración, meditación, lo que sea, y aparte cada uno tiene su propia, por ahí la meditación uno lo ve más lento, por ahí una técnica de un pranayama de respiración alternante lo ve enseguida el efecto. Y bueno, lo fuiste llevando a poco para que adquiera nuevas herramientas que las incorporó. Digamos, y que uno Sí, dice, sí. es difícil que no funcione. Por ahí no lo ve, no se engancha, pero cuando lo vivencia, tuvo la experiencia y lo incorporó, digamos, ya cuando ya Claro, cuando obtiene se sintió resultados de, mejor, bueno, yo hago esto claro. y me tranquilizo. Bueno, voy a querer volver a hacerlo porque es una herramienta inmediata y propia y que ya la conozco. Entonces sí, por eso hay infinidad de opciones, de recursos que uno puede. Pues ahí un poco le dije un recurso personal, cual es tremendo, porque es darle algo que lo puedo hacer por mutuo propio, ya le da una confianza. Todo un poco este módulo un poco tiene que ver con que no importa un poco la escuela o la tradición o la rama de la salud que uno entre, cómo todo puede ir sumando y en el fondo todo es un poco lo mismo y es estar encima, estar muy encima de ese paciente porque te gusta la ayurveda, crees en eso, la llevas un poco por ese lado, pero bueno. Sí, 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 son herramientas que uno Pero es va un cambio sumando, global, como en vos fíjate todo, que claro. cambiaste, la persona cambió efectivamente, ¿no? Es un poco el objetivo de esto, es que si uno da información y nada más, y no participa el paciente activamente tampoco, porque si no ve un progreso, por eso no sirven un poco ni la pastilla, ni las cosas mágicas, ni las recetas mágicas, magistrales, ¿no? Sí, Para no, no cambio de sé. hábito, para cambio de conductas, si no hay una participación de la persona, no, muy difícil. Sí. Este, ¿qué más? ¿Quién más? Alejandro, Sí, Alejandro. ¿qué tal? Buenas noches. Justamente quería acotar algo a nivel de lo que dijo Evangelina recién sobre la meditación de la meditación pranayama. Pranayama significa en el idioma pali, que es un idioma extinguido en la India, es conciencia de la respiración. Y a raíz de eso, en el año 2019, apareció un paper en la revista Science que lo hicieron en Harvard, donde descubrieron una vía que la respiración nasal se activa con la respiración nasal, no con la inspiración bucal o expiración bucal. O sea, tiene que ser inspiración y expiración por la nariz. Se activa una vía que llega desde la nariz hasta dos zonas, una específicamente es el lóbulo de la ínsula, que justamente el lóbulo de la ínsula está en el límbico,
administra las emociones y hace un poco el control del yo. O sea, la función que tiene el lóbulo de la ínsula es el control del yo. Y se vio que justamente una de las cosas que hace es calmar la mente, ¿no? O sea, produce tranquilidad y enfría la mente. En honor a eso, a esos antiguos, digamos, monjes de hace 2500 años que descubrieron esto, le pusieron la vía del pensamiento. Y está publicado en un paper, pueden buscar en la revista Science, que habla de esto, justamente, ¿no? Un poco de población de lo que decía la colega. Bien. Y segundo, quería dar, digamos, dos o tres palabras, no, un poquito más quizás, pero bueno. Yo realmente no trato adicciones, o sea, en general no trato obesidad, no trato estrés, digamos, ¿no? O sea, los pacientes que vienen en el consultorio en general son derivados por nutricionistas, que son pacientes obesos, no acatan el tratamiento, cardiólogos que mandan pacientes hipertensos que no pueden bajar su presión, pacientes fumadores que no pueden. Entonces, con la visión que yo tengo, ¿no? Del enfoque terapéutico que le doy, tiene varias áreas, ¿no? Básicamente. Entonces, paso un poco toda la terapia en la terapia cognitivo-conductual, en marcador biológico, en la proteína C reactiva, las proteínas, los pacientes estabilizados, todos los factores psicobiológicos que se pueden medir, cortisol, obviamente. Y como herramienta fundamental uso la mindfulness. Básicamente que para mí es una cosa, es un descubrimiento y una herramienta que me sorprende día a día. Como yo hice una maestría en neurociencia, entonces busco la bibliografía, o sea, busco la evidencia científica de todo eso. Y eso está muy emparentado, que todos los pacientes tienen siempre, hay como un inicio de todo. ¿Y dónde empieza todo? En los pensamientos. No hay otro inicio de todo esto. Más allá después de los mecanismos, ¿no? Que usamos, acá los colegas han dicho, por ejemplo, un paciente que se asustó cuando vio su placa, o la colega le contó todo lo que podía pasar, otro colega habló de las sensaciones corporales, un ataque de pánico al paciente. Entonces, básicamente, digamos, lo que uno utiliza justamente es ese tipo de elementos donde va a buscar el inicio de toda la patología y justamente desde la neurociencia vemos que hay que agrandar o hacer más grandes o hipertrofiar zonas del cerebro que pueda producir esa neuroplasticidad que necesita para el cambio de hábito. Porque todo esto empieza con programas mentales automáticos, que los tiene el cerebro evolutivamente porque tiene que ahorrar energía. Entonces, ¿qué creo? Programas mentales automáticos que simplifican todo. Y esos programas mentales automáticos terminan conformando a los 36 años el 90% de nuestro pensamiento, que tenemos aproximadamente 90.000 pensamientos por día. Entonces, esa cantidad de programas automáticos forman lo que pensamos, lo que creemos y lo que sentimos. Lo que sentimos que lo que creemos y pensamos que nuestra identidad, que vos la nombraste varias veces. Entonces, esa identidad hay que cambiarla. Y justamente hay muchos. Yo estoy viendo esto que me súper interesan también porque son también válidos, evidencia científica, y que de alguna manera por distintos caminos llegamos a un conflicto, ¿no? que terminamos cambiando de la forma de ver el mundo que tiene el paciente con respecto a determinadas cosas, no digo todo, pero determinadas cosas. Y es un poco eso lo que, digamos, que quería aportar. No tengo un montón de casos, pero no, quizás no quieren digamos, el feedback de decir puntualmente, ¿no? O sea, pacientes hipertensos que le terminan bajando la presión, o son normotensos. Pacientes obesos que retoman el tratamiento de su nutricionista y logran bajar la presión. Pero, digamos, ¿dónde empezó eso? Cuando pude cambiar de alguna manera la forma de ver el mundo. Y eso tiene un montón de técnicas, digamos. Entonces, a mí me sirve muchísimo, repito, el mindfulness porque es una herramienta que hace a nivel neurocientífico, está recontra comprobado esto, que a nivel de la corteza cerebral anterior,
corteza cingulada posterior, el lóbulo de la ínsula, la corteza prefrontal dorsolateral, que son las zonas que necesitamos para prestar atención. Primero la corteza prefrontal dorsolateral y la corteza cingulada anterior, que son nuestro techo de la mente, donde está el neocórtex y el límbico, y esos pasajes permeabiliza ese pasaje de lo consciente y lo inconsciente, y hace que nos demos cuenta de lo que está pasando. Cuando en el video de TED el expositor dice, tomar conciencia. Entonces, ¿de dónde viene esa conciencia? ¿Cómo logramos tomar conciencia? Cambiando el cerebro. ¿Qué es cambiar el cerebro? Neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad hay que entrenarla. ¿Cómo la entrenamos? Por eso encontré en el iPhone una herramienta fundamental, y me asombra la rapidez. En 3 meses el paciente tiene una neuroplasticidad que le pregunto las cosas que hacía hace 3 meses atrás y se ríe, no lo puede creer. Bien. Así que bueno. Gracias, Alejandro, a todos les recomiendo. Ese autor es un psiquiatra, Jude Brewer, no tengo dudas no sé si lo subimos a Charlatán o no, pero Jude Brewer es un psiquiatra que trabaja justamente con lo que vos decís, ¿no? Utiliza el mindfulness para cambio de conductas, y muchísima experiencia. Después les paso otros. Yo tengo una favorita, una favorita que es española, Nazaret Castellano, que tiene muchos videos en YouTube. Okay. Les pido que lo escuchen. Nazaret Castellano es una doctora en neurociencia y es una doctora en matemáticas, o sea, después hizo doctora en medicina, es una mujer joven realmente impresionante. Así como está escrito exactamente, ahí. Sí. Nazaret Castellano, exactamente. Se los recomiendo que vean, y tiene libros. Hay un libro que se llama El espejo del cerebro, que es fabuloso, que es cuenta un poco todo lo que estuve recomendando, ¿no? Y tiene un enfoque terapéutico que realmente a mí me sorprendió gratamente, porque lo aplico muchas cosas y muchos pacientes realmente dan un resultado que asombra la rapidez, ¿no? En 3-4 meses el paciente cambió la forma de ver el mundo y es otra persona. Así que lo digo como un aporte a todo esto, ¿no? No es que quiera, que hay que mezclar un poco todo, ¿no? Estamos estudiando, viendo todo, probando. Sí, que hay un montón de maneras de ingresar y cada uno tiene su propio método que le puede servir. A otros puede ser la naturaleza, salir a caminar por caminar, contacto con la naturaleza, la musicoterapia, verde terapia, arte terapia, la escritura, bueno, pero bueno, el punto es que se puede cambiar a contramano de lo que durante muchos años ya como que ni se tocaban estos temas y se daban solo información así muy, muy aislada, y se terminaba creyendo que el paciente no cumple las indicaciones prescritas por el profesional. El paciente resistente a y bueno, no, es que hay que entrar en el mundo de cada persona, ¿no? Por supuesto en el momento preciso y con las técnicas que uno más o menos va viendo, de decir, bueno, cómo voy a hablar cómo lo voy a comunicar, de qué manera, viendo cuáles son las creencias. Por ahí hay gente que dice, no me hables de meditación porque yo no. Pero bueno, esperemos, y capaz más adelante se puede incorporar, pero bueno, la verdad que es fascinante el tema. Bien. Bueno, gracias por... ¿Qué más? A ver, les paso otros autores que no vimos. Nosotros no vienen del mundo de la... Sí, Spock creo que también es otro... Pero bueno, tienen métodos bastante interesantes para aplicar. James Clear, nuevamente. Joe Dispenza, ¿escucharon algo? Joe Dispenza, sí. Porque eso también es interesante. Sí.
quería hacer un aporte también. Antonio Damasio, que es un neurocientífico portugués muy famoso, tiene un instituto de neurociencia muy importante, tiene varios libros. Creo que nosotros que estamos en esto lo tenemos que leer. Están todos en PDF, inclusive gratis, pueden bajar. Y hay que comprarla, puede ser encuadernado, pueden poner en un ebook. Uno es El cerebro creó al hombre, y otro que me encantó también, que es El error de Descartes, ¿no? Donde habla que Descartes dice que pienso, luego existo, y Antonio Damasio de la neurociencia replica ese concepto filosófico de Descartes y dice existo, luego pienso, ¿no? Básico, lo resumo. Está fascinante el libro, te lo recomiendo, ¿no, Antonio? Sí. Sí, sí. ¿Qué más? ¿Algún otro aporte? Después, Alejandro, si podés pasar el artículo ese, si lo tenés a mano, por ahí en el chat, si lo podés compartir. Interesante eso. ¿El de Pranayama, me decís? Sí, eso. Bueno. Pero son todas las vías que son los nadis, que tienen poco que ver con... Sí, este es bastante nuevita. Sí, es bastante nuevita, porque es de 2019, creo 2020, este estudio en la revista Science. Y lo hizo Harvard, ¿no? Publicó ahí, y bueno, y en honor a, digamos, a la vía del Pranayama. O sea, hay un nombre, una vía que se llama vía del Pranayama. Sí, un poco se van descubriendo toda esa información, todos esos doyas, subdoyas que había, bueno, también la medicina china que los tiene, se parecen bastante. Bueno, hasta ahora está toda la teoría del nervio vago, bueno, todas esas cosas ya, que parecía inverosímil, ¿no? Esto, bueno, ahora se empieza los ritmos circadianos, bueno, que cada órgano tiene su momento, su pico, lo veíamos por ahí en los problemas respiratorios más a la noche, los ataques cardíacos más a determinado momento, bueno, pero que se dan, que tienen que ver con esos biorritmos de cada órgano, ¿no? Todo se va como cumpliendo toda esa sabiduría que de dónde sacaban todo esto, ¿no? Exactamente, hoy justamente hay varias cosas que eran, digamos, que lo hacían nuestras abuelas, por decirlo así, en forma, no sé, empírica, sabiduría de viejas abuelas, y hoy se habla mucho, hoy se está hablando del segundo cerebro, toda la importancia que tiene las 250 millones de neuronas. Hoy se piensa que el intestino siente y tiene emociones per se, ¿no? Las emociones, y eso viene de cuando mi abuela decía, este hombre me revuelve el estómago. Y bueno, de alguna manera esa emoción que decía nuestra abuela, se está encontrando evidencia científica de eso. Las 250 millones de neuronas que tiene el intestino. El intestino tiene el poder de sentir, de tener emociones propias, ¿no? Entonces, bueno, y ahí empieza toda una vista para atrás que realmente el corazón y la variabilidad cardíaca, cómo uno... Nosotros una prueba que tenemos de estrés, por ejemplo, es la modificación de la variabilidad cardíaca con un estímulo de estrés inducido, digamos, ¿no? Un ruido rápido, un ruido fuerte en una habitación y vamos viendo con un monitor la variabilidad cardíaca y ahí sabés, la mano dentro del agua con hielo y ahí pum, ahí tiene. Entonces ahí está cómo está relacionado todo, el cerebro, el corazón, el cerebro, intestino, que empieza a demostrar ya con evidencia científica para tirar al aire, digamos, todo eso, ¿no? Así que, y ahí se empieza a cerrar el círculo de Penny, digo yo, ¿no? Psiconeuroinmunotoxicología. Bueno, ¿qué más? Bueno, entonces, semana que viene, bueno, van bien con el ritmo con los contenidos, van al día.
Bueno, la semana que viene arranca el módulo de alimentación con el doctor García, que va a tener 2 módulos muy referidos al tema. Y se los recomiendo a Fabián. Y bueno, nos estaremos viendo, probablemente nos veamos la próxima semana. Bueno, y cualquier cosa quieren compartir, utilicen el chat así, o el foro para compartir información que es relevante, que nos interese. Siempre es positivo. Y bueno, ¿algo más? Feliz día a descansar el lunes. Gracias, igualmente. Bueno, estamos viendo la semana que viene. Perfecto. Gracias. Gracias. Chao. Buenas noches. Chao, chao. Hasta luego. Chau, chau. Chao.